es un negocio totalmente fundamentado en relacionamiento entre personas. Si tu negocio proviene a través de referidos, tienes un negocio a largo plazo. Es decir, pues si no me puede esperar, posiblemente no es el tipo de cliente que yo deseo. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro podcast La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios, el cual hacemos con mucho disfrute. Nos escuchan, parecemos una conversación tradicional, como que estuviéramos hablando en algún café, en alguna sala de reuniones. La verdad es que sentimos que cada una de las palabras y lo que configuran estos episodios pues reflejan nuestra forma de ver la industria y la forma en que disfrutamos también esta actividad. Omar Zapata, ¿cómo vas, hermano? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va la semana? Muy bien, muy bien. Termino reforzando eso que estás diciendo y precisamente ese fue el origen del podcast, que ya estábamos como cansados de hablar vos y yo y queríamos como transmitirle esto a más personas y el propósito de este podcast no es otro diferente a compartir lo que hemos aprendido a lo largo de estos años en el negocio inmobiliario y ojalá poder aportar algo a que nuestra cultura inmobiliaria y nuestro profesionalismo pues cada vez vaya en ascenso. Ese es el propósito de la otra cultura y esperamos pues realmente estén disfrutando el podcast. Recuerden dejarnos sus comentarios en caso de que tengan alguna temática por ahí que quieran que tocamos o discutamos acá en este podcast, que para nosotros sería fantástico poder tener esa retroalimentación de ustedes. Excelente. Nos interesa mucho, Omar, con lo que dices, llevar una nueva cultura dentro de la industria inmobiliaria que no es tan nueva para el mercado en general, es un poco nueva y disruptiva para nuestro mercado latinoamericano. Entonces, todo lo que pueda pasar en la región, desde México hasta Argentina, pasando por todos nuestros países en Centro y Suramérica, pues nos hace mucho sentido puede empezar a tener una dinámica y empezarse a convertir en una voz que se replica y que podamos encontrar unos mecanismos donde la profesionalización y elevar la cultura de nuestro segmento y nuestra industria pues nos traiga esos resultados. Así que darle la bienvenida hoy a todas las personas que nos van escuchando, que han venido conectados, interactuando con nosotros, dejándonos sus me gusta. Y como les habíamos prometido en el episodio, en el capítulo anterior, uno de los temas que queremos tocar es ese día a día. Omar lo mencionaba para quienes están iniciando, para personas que de alguna manera conectan con la industria y con la forma de hacer bienes raíces de manera profesional, pero inclusive, Omar, le quiero hacer un zoom, lo quiero extender a ese día a día que muchas veces nos colapsa, se nos llena la cabeza de situaciones, nos pasan cosas que nos retan emocionalmente, se caen negocios, aparecen, digamos, a mí unas sensaciones de éxito porque logré unas transacciones que no tenía en mi mente y posiblemente me desconcentran, me hacen perder foco, capacidad, digamos, de hacer bien la gestión. Y pues esa lógica que bien juiciosamente planteaste en el episodio anterior, de hablar de ese día a día y casi que veamos una agenda que empiece a entender qué pasa un lunes, un martes y los demás Ujú. días, cómo lo empezamos a desagregar, cómo le empezamos, digamos, a mostrar a las personas y cuál ha sido, digamos, tu experiencia. Omar, pues les cuento, ha sido una persona que viene también del mundo deportivo y en la parte empresarial, dentro de la industria inmobiliaria, en la parte de desarrollo, de construcción, de planificación, a través de estructuras, a través, digamos, de construcción tradicional, estructura, me refiero a estructuras metálicas, que requieren gran volumen de planificación. Digamos que para hacer un desarrollo, pues habría que entender las piezas, las partes, los tamaños, las ubicaciones, con qué mecanismos uno, de qué elementos genero, digamos, esas conexiones entre todos estos insumos y cómo eso se prepara para las siguientes etapas del desarrollo. Entonces les describo rápidamente que ese tipo de actividad en la que Omar, digamos, ha estado inmerso, pues requiere mucho método, mucha Así es. planificación. ¿Cómo empezás a ver eso aplicado, digamos, también al día de una actividad inmobiliaria? Definitivamente para mí la planificación es vital. Ujú. Y cuando hablo de planificación es que al menos tengas el norte de lo que estás haciendo. Esto es un tema muy profundo y muy amplio. Y algo que le he aprendido a una persona que admiro mucho, un gran mentor, es ese por qué y ese para qué de lo que estás haciendo. De ahí surge todo, ¿cierto? Pero lo otro, porque definitivamente cuando yo tengo en mi mente ese resultado que yo quiero obtener,
puedo empezar a devolverme, a desglosar. Ok, a ver, esto también es un tema estadístico, Ujú, ¿cierto? Cuando hablamos de temas comerciales, pues al menos yo no conozco, yo no sé vos, pero un comercial con una tasa arriba del 15, del 20%, no la conozco. ujú, Lo normal es que una persona comercial ujú, de unas 100 reuniones o 100 contactos tenga 10 negocios, ujú, 15 ujú, por ahí, más o menos. Entonces, cuando uno logra identificar cuál es esa meta que tienes, cuál es mi porcentaje de cierre, pues puedo planificar de mejor manera mi día a día. Pero para que no nos metamos mucho en ese tema de la planificación, que eso, ahí salió otro otro capítulo, no episodio. le digo. Para que no nos metamos mucho ahí, hablemos de ese día a día. ¿Yo qué hago? ¿Cierto? Lo primero es evaluar en qué etapa estoy y cuál es mi propósito. Es decir, el agente inmobiliario tiene sí o sí una tarea que debía hacer siempre: Ujú, generar contactos. Ese es el día a día del agente inmobiliario. Tiene todo el tiempo que estar generando contactos, que estar conociendo personas. Entonces ahora lo que vamos a hablar es, ¿pero cómo? Y hay diferentes metodologías. ujú, Hago recorridos de zona, visito urbanizaciones, hablo con las personas que me conocen, utilizo redes sociales. Hay una cantidad de canales de comunicación para realmente poder ir ampliando mi base de datos y realmente poder tener personas a quien comunicarles a qué me dedico. Desde ir a un café todos los días y sentarme ahí a tomarme el café de la mañana y que las personas me empiecen a identificar como ese agente inmobiliario, como esa persona que trabaja en la zona, que realmente está en el barrio, que está constantemente evaluando si hay propiedades en venta o si alguien quiere comprar. Eso es supremamente importante, ese posicionamiento. Y traemos a colación una palabra que hemos utilizado mucho y es la profesionalización. ¿Sí? súper. Desde tu perspectiva, Mauro, y estamos hablando del arranque, Ujú, ¿cierto? Para ti, ¿qué es relevante en ese arranque súper. del día? Quiero inclusive tomar dos elementos que menciona muy juicioso. El primero, se habla de un concepto de propósito, se habla de un concepto del para qué. Y es importante siempre no perderse en la carga que ya traen esas palabras, en la historia que entre todos en la industria y en los diferentes sistemas de comunicación le hemos inyectado y le hemos entrado, digamos, a este tipo de palabras, porque parecieran que pierden relevancia, pero para mí, digamos, son la esencia de cualquier actividad, incluso más allá de la actividad inmobiliaria, a lo que sea que la experiencia me vaya llevando a dedicarme y a fortalecerme tiene que surgir desde un gusto, desde un disfrute, Ujú, porque de lo contrario, esa capacidad de levantarse todos los días, de superar situaciones difíciles, de ser resiliente, de entender, digamos, que puede hacer que el negocio tenga subidas, bajadas y otros, pues va a ser relevante. No es nuestro alcance, obviamente, a través de estos episodios, pues hablar de propósito, de misión o ujú, digamos de la forma en la que una persona lo hace, pero sí dejar un elemento clave y tiene que ver con ese centro, con ese sentir, con esa convicción, que cuando lo dices la voz se te engruesa, que cuando lo planteas te brillan los ojos, aquellos elementos que conectan, como primero. Y segundo, que hablas de un tema muy interesante y tiene que ver con qué etapa me encuentro. Y esta primera etapa, en la de relacionamiento, en la de generación de contactos y demás, pues es muy transversal y juiciosamente lo dijiste, para la industria, para el negocio, porque tiene todo que ver con las relaciones. Es un negocio totalmente fundamentado en relacionamiento entre personas y es allí donde sabemos, incluso por algunas lecturas y estadísticas, que posiblemente todos los temas de servicio serán los últimos que se impacten en temas, digamos, de automatizaciones, de inteligencia artificial o de otros beneficios que puede traer la tecnología y retos también, pero digamos que van a seguir siendo muy transversales, más allá de que tengamos apoyos tecnológicos y de procesos, el relacionamiento y los contactos van a tener esa magia. Y lo llevo, Omar, a tu pregunta, como en esa conexión y es que de esa base de clientes que va a tomar un tiempo, unos esfuerzos y unas capacidades ir gestando, ir articulando, pues va a quedar una semilla, una masa crítica, un grupo de contactos que te referencian, que mañana cuando piensan en cualquier tipo de operación inmobiliaria van a contactarte vía chat, te llaman, te escriben un correo, te buscan, preguntan por ti, porque ese trabajo juicioso que se hizo y ese relacionamiento de inicio
pues va a tener eso. Entonces esa conjugación entre lo que eres, lo que te conecta y cómo empiezas a construir en tus primeras etapas por esos múltiples canales de contactos, esa base de clientes va a ir siendo una semilla. Entonces creo que ahí se describe juiciosamente todo este tema de qué empieza a configurar la gente. Y sobre todo que no aplica solo para el negocio inmobiliario. Ujú, Ha sido muy particular que personas que no tienen nada que ver con el negocio inmobiliario ujú, ha visto los episodios anteriores de nuestro podcast y le ha llamado la atención porque le encuentran valor a la ujú, información que hemos transmitido para otros sectores. Y cuando hablamos de temas comerciales, definitivamente el tener una base de datos es supremamente relevante. Y una palabra que es para mí vital y es el seguimiento. ujú. Entonces, de esa manera uno puede empezar a planificar, ok, en horas de la mañana voy a hacer recorridos de zona, voy a ir a tomarme el café y mi meta es conocer 3 o 4 personas nuevas, Ujú. por ejemplo, ¿cierto? Y también lo que puedo empezar a hacer, porque no puedo dedicar todo el día pues a hacer la misma actividad, es dejar otro espacio del día de pronto para mandar correos electrónicos, para hacer estos seguimientos de cuál estoy hablando, planificar, tengo que saludar a este que lo conocí hace 2 semanas atrás y no lo he contactado, porque definitivamente esos son los insumos que va a tener el agente inmobiliario en carreras en mediano y en largo plazo. Para mí es supremamente vital tener referidos. Ujú. Y los referidos, la única manera en que llegan es cuando tienes relacionamiento. Si tu negocio en un porcentaje puede ser pequeño, proviene a través de referidos, tienes un negocio a largo plazo. Si no, yo siento que hay algo ahí que hay que revisar. Todo el tiempo tienes que estar volviendo a hacer la misma Empezar de actividad. cero. Así Y lo es. hemos hablado muchas veces con relación a estar en diferentes nichos de mercado. Tengo apartamentos de 200 millones, mansiones de 4.000, fincas de 6.000, porque son nichos muy diferentes. Entonces, cada vez que tomo una propiedad, me toca empezar de cero. Si yo pongo el foco, por ejemplo, en apartamentos de 200 millones, de ese apartamento te va a comprar una persona, pero las otras llamadas que estás sosteniendo las puedes ingresar en una base de datos porque ya sabes lo que buscas, ya sabes el presupuesto que tienen, ya sabes en la etapa en la que se encuentran. Ujú, Ojo con esto, en la etapa en la que se encuentra el comprador. ujú. ¿Es una etapa inicial? ¿Es una etapa media? ¿O ya está listo realmente para comprar? De tal manera que a través de la planificación yo pueda ir realizando unos seguimientos a lo largo que esa persona vaya llegando a sus etapas finales. Entonces, cuando tengo otra nueva captación de 200 millones, ya tengo una base de datos a decirle, mira, tú estabas buscando un inmueble de 200 millones, el que tenía en su momento no te gustó por X o Y, tengo otro, te lo quiero enseñar para saber si puede ser de tu interés. Y de esa manera no estás empezando todo el tiempo de cero. De acuerdo. Ahí aparece un tema, Omar, que mencionas y que también será, digamos, otro de nuestros episodios que tiene que ver con las capas o los niveles de especialización por tipo de negocio, por rango de precios, por ubicación geográfica, por tipos de clientes. Digamos que se puede desprender un abanico de posibilidades cuando hablamos de especialización o de segmentación de nichos específicos y eso va a impactar grandemente tu forma de agenda, tu manera, digamos, de planificar la operación, porque de ese nivel de especialización pues se desprenden actividades. Entonces quería complementar, Omar, a este tema, digamos, de encajar y definir ese propósito, ese centro, esa misión específica, la conexión con ir creando esa base de clientes adicional, si no se traía y si se trae, pues se cultiva y se organiza. Y quiero añadir que basado en ese nivel de especialización o definición, a qué eventos, en qué agremiaciones, a qué formatos empiezo a asistir, a qué lugares me empiezo a convocar, en qué cursos, en qué simposios, en qué dinámicas de comprensión, aprendizaje y relacionamiento empiezo a aparecer. Entonces, de esa dinámica también añadir una variable que pareciera muy poco eficiente dentro de las agendas de un profesional inmobiliario, pero tienen todo el impacto para generar exposición y para generar confianza en su público. Porque si tú, digamos, estás dentro del nicho comercial y tu foco, digamos, es el segmento de bodegas, pues vas a empezar a entender cómo la asistencia, digamos, a un simposio o a un congreso de logística,
de lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones, con regulaciones dentro de ese segmento, se vuelve supremamente relevante que haga parte de tu agenda y tienes que empezar a mapear cuándo dentro de este semestre o trimestre o mes viene ese tipo de eventos o formatos, dónde se llevan adelante y cómo como profesional pues empiezo también a participar de ese tipo de espacios. Claro, y sobre todo porque el profesional, si está metido en ese ejemplo que tú mencionas, debe conocer si requiere pisos reforzados, si hay una mula que tiene que entrar, si tiene margen de giro, si no tiene margen de giro, si necesita energía trifásica, en fin, una cantidad de cosas porque cada cosa tiene su especialidad. Y volvemos, no vas a empezar de cero, porque ya tienes una base de datos de empresas que sabes que o están en arriendo o en fin, qué sé yo, una cantidad de cosas que las vas a tener en tu agenda escrita para ir mandando información. Acá lo importante, pienso yo, es que ese lead, ese cliente potencial que estás buscando, no se olvide de ti, que no se le olvide quién eres. Entonces así yo puedo transmitir una información que apareció como, no sé, paro camionero, por ejemplo. No tiene nada que ver con negocio inmobiliario, pero lo utilizo, entre comillas, como una excusa para poder estar en contacto con ese cliente potencial que posiblemente en un mediano o en un largo plazo yo vaya a hacer una transacción. Y acá yo creo que también debemos pensar más en mediano y en largo plazo y no ser tan inmediatistas, porque también, y es cultural, queremos que todo sea ya. Facturar ya, que nos vaya bien ya, es que yo necesito plata ya. Y ahí requiere trabajo, para que se den los resultados definitivamente requiere trabajo, sobre todo, en mi opinión, en transacciones inmobiliarias que son de montos económicos tan grandes y que requieren una alta confianza en la persona con la que estás negociando. Añado entonces, Omar, a esa agenda, a esa dinámica del día a día y a lo que nos vamos dedicando según la etapa en la que estamos, el nivel de especialización y demás, a empezar a generar información de valor. Cómo hoy la potencia de las redes sociales o la posibilidad incluso de empezar a exponerme a través de podcasts, a través de redes sociales en general, o sea, los canales de comunicación, sean escritos, sean en video, empezar a crear ese tipo de contenido y de información que nutre a mi mercado, que me ratifica dentro de mi segmento, pues se vuelve otra de las actividades. Y en toda esa conversación hemos planteado todas esas etapas de despegue, que nos gusta mucho reforzarlas, no solamente si estás iniciando en la actividad, sino si llegaste a un punto en el cual pareciera que las cosas están en un mismo punto, hay un torbellino, no hay Como que no avance. avanza. Total, utilizamos el concepto de corcho en río, Ujú. te quedas allí en un remolino, en algo que no está. Estas bases y estos elementos, digamos, iniciales, se vuelven de nuevo ese salvavidas, esa manera, digamos, de hacer la actividad de manera juiciosa y te van a permitir volver a impulsar no solo tu confianza, sino esa comprensión del mercado en que eres bueno y a qué te dedicas y por qué, digamos, eres elegible. Y para complementarlo, entonces, entrar dentro de estas etapas iniciales, en esa comunicación, en ese fortalecimiento de generar información de valor, que no es únicamente publicar inmuebles o hacer promoción para vender algo, para rentar algo, para ayudar a comprar a un cliente, sino que tiene que ver con la entrega de información, con la entrega de valor para crear ese contexto. Eso también te empieza a configurar tu agenda. Así es, definitivamente. Es que el insumo más importante de un comercial son las bases de datos. Ujú. Y si las tienes bien gestionadas y las tienen bien filtradas, el resultado va a llegar. Todo esto es una montaña rusa, tanto emocional como financiera. Ujú. Hay meses donde a uno le va súper bien, otros veces que se seca la aguja, se Ujú. para la aguja Ujú. y emocionalmente pasan ese tipo de saltos también. Entonces yo debo de prepararme, sobre todo cuando estoy en esos cierres que tengo mi energía alta, en aprovechar a intensificar esa actividad de generar contactos, para cuando de pronto mi energía esté un poco más baja, pues yo ya tengo un trabajo adelantado, ya lo único que debo hacer es hacer seguimientos y porque no tengo toda la energía para ir a conocer personas nuevas. Así que para mí las bases de datos son supremamente relevantes. Entonces, para ir retomando, organizar el día, dependiendo en la etapa en la que se encuentre, si voy a hacer recorridos o no, organizar los seguimientos, ¿cierto? Los seguimientos y obviamente verificar esos inmuebles que ya están publicados. Muchos colegas inmobiliarios publican un inmueble y se olvidan de él. Ujú. Recuerden que todo es un algoritmo. Ujú. Entonces hay que entrar también a esas plataformas,
cambiar un punto, editar una coma, algo, para que el algoritmo también diga, ve, este inmueble lo acaban de publicar y vuelve y lo ponen los primeros. Y eso es un trabajo que hay que hacer y que hay que planificar. No necesariamente todos los días, pero sí al menos cada 2 semanas es bueno refrescar esas publicaciones que hagas para que las plataformas donde estás publicando pues pueda arrastrar ese inmueble hacia los primeros lugares y sea más evidente y más a la vista para esas personas que están buscando inmuebles. Súper bien. Pasando ya a una etapa más operativa, donde digamos ya hay contactos con oportunidades de negocio más concretas y más claras, pues se despliega otro grupo de actividades que ya se vuelven más tácticas, ya se vuelven más, y la vamos a ir comunicando, digamos, en los siguientes capítulos, episodios, y tienen que ver con actividades como desarrollar análisis comparativo de mercado y sus técnicas, realizar análisis jurídicos y la comprensión, porque no es solamente, digamos, la lectura del abogado, del experto, sino también desde la lógica comercial, qué trazabilidad, digamos, tiene lo jurídico. Temas tales como la publicación, qué tipo de mensajes, descripciones utilizo, el tema de planificar y organizar fotografías, videos, recorridos virtuales, 360, drones, entre otros, y todo lo que está alrededor, digamos, ya de una publicación del lado de la promoción del inmueble y de la exposición, o en el acompañamiento de un comprador, un inversionista en cuanto a su filtro, saber cómo tiene los recursos, si están ya en este momento, le falta un tiempo, qué prioridades tiene al momento de hacer la adquisición, entender dónde están sus miedos, sus inquietudes, o sea, todo ya se pasa, digamos, a una etapa operativa. Y vamos a ir en algunos episodios también develando, digamos, esos puntos y profundizando un poco más de ellos. Y pues con eso, digamos, tener esa capacidad de acompañar el proceso, digamos, de un profesional inmobiliario, tanto si está en la etapa inicial como si se está reinventando en alguna parte de su proceso. Correcto, correcto. Es entender muy bien en la etapa en que se encuentra mi proceso. Si estoy en una etapa de cierre, esos recursos, cómo vienen, de dónde vienen, cómo verifico, qué tipo de información debo tener a la mano de tal manera de que el negocio se haga ágil. En capítulos anteriores hablábamos de que no necesariamente hacer una labor juiciosa quiere decir que sea lento. Ujú. Por eso, en las primeras etapas, hablando desde la captación, debemos de tomarnos el tiempo para tener toda la información a la mano, ¿cierto? Entonces, es eso, es entender en qué etapa estoy y entender también que cuando llegas a una propiedad, y acá me voy a devolver un poquitico, Mauro, que ya tiene el letrero de se vende en color naranjado, llegaste tarde. La idea de las bases de datos, de generar contactos, es conocer ese propietario incluso antes que tan siquiera haya pensado en vender su propiedad. Porque cuando piensa en vender su propiedad, pues ¿a quién va a llamar? De A ti acuerdo. que fue el que conoció, con el que se toma el café, el que lo llama a saludar de vez en cuando. Entonces ese proceso de la captación, en exclusiva sobre todo, sería mucho más simple. De acuerdo. Y añadir, Omar, que nunca falta el hacer deporte, el de Totalmente. estar cercano de la familia, en tener, digamos, los tiempos. En eso, digamos, también con experiencias pasadas nos volvimos muy juiciosos. Entendíamos por historia del mercado que un cliente necesitando una visita era salir corriendo o era tomar la agenda que el cliente propusiera, pero de alguna manera, digamos, también la forma y la metodología, pues busca ese equilibrio. Sé que debo priorizar también la disponibilidad del cliente, pero en el mejor balance de lo que también son mis agendas, mis espacios familiares, mis descansos y los demás elementos para encontrar, digamos, que ese agendamiento también se vuelva juicioso. Y hay personas que les encanta trabajar de noche, pues allí, digamos, también se cruzarán cosas. Hay personas que se sienten cómodas el fin de semana, digamos, haciendo recorridos o visitas y eso estará perfecto, pero para la gran mayoría de los profesionales, pues unos horarios más ligados a la operación tradicional, pues también le dan esa tranquilidad. Entonces, pues con ello también reforzarlo en ese tema de agendamiento. Totalmente, Mauro. Y es que recuerden que nos están observando nuestro nivel de profesionalismo desde el primer contacto. Ujú. Entonces, si yo inicialmente tengo una agenda y me voy a reunir con un cliente, le digo, ok, te voy a dar 3 opciones de agenda, sea para hacer la visita, sea para charlar, porque pues yo soy un profesional que tengo una agenda ocupada, así no tenga nada que hacer en ese día. Ujú. Dale 3 opciones, pero que se las des tú, que tú seas el que le proponga a ese cliente mañana a tal hora o pasado a tal hora u hoy te puedo atender entre tal hora y tal hora, porque ese tipo de detalles también le generan al inconsciente de ese cliente que está hablando con un profesional.
¿O usted cuando ha visto que lo atienda un ortopedista inmediatamente que usted llame? Cuando uno quiera. Nunca. Ujú, A usted le dicen nada así. Es más, con una EPS, no profundicemos, le dan cita para los 6 meses después. Pero supongamos que no es así, que te la dan pronto. Es cuando ellos tengan espacio para atenderte. Entonces, ¿tu percepción cuál es? Voy para donde el profesional, para donde el especialista. Esa cita con el especialista no la puedo perder. de acuerdo. Porque es que es muy importante y si se me va, después es difícil volverlo a agendar. Entonces yo sé que son cosas que terminan maquinando y en pensamientos como, es que si no lo atiendo ya lo pierdo, Ujú, lo va a atender otro ujú. y posiblemente, Y pero hay ahí, que tener la tranquilidad mental y emocional para decir, pues si no me puede esperar, posiblemente no es el tipo de cliente que yo deseo. Y ahí donde sale muy bien lo que tú estás diciendo, Mauro, el poder hacer ejercicio, mantener hábitos espirituales, compartir con la familia, porque debemos estar muy equilibrados. Recuerden que trabajamos con gente y nos volvemos psicólogos, consejeros, asesores, en fin. excelente. Pues siento que con esto cubrimos la información que queríamos plantearles en este episodio de cómo se configura una agenda. Allí van a poder tomar elementos. Obviamente la comunicación luego aterriza y asienta según obviamente los criterios y experticia de cada uno para volverlo un cronograma, una agenda. Y pues obviamente estaremos encantados también de interactuar con muchos de ustedes a través de estos canales donde nos exponemos y llevamos este tipo de información. Así que con esto, pues agradecerle la conexión. Me gustaría la despedida de tu parte, Omar, y vernos en un próximo episodio. Invitarlos a que nos dejen sus comentarios, a que también nos den sus opiniones de lo que están percibiendo de estos capítulos de la otra cultura y de esa manera pues poder tener una interacción más directa. De verdad, hacemos este podcast con muchísimo cariño y con la intención pues de que podamos aportar algo. Y si hay otra actividad, hay muchas. Cierto que si De nos acuerdo. ponemos a detallar pues el minuto a minuto del agente inmobiliario, ni con 2 horas tendríamos y no es la idea. La idea también es plantear algo muy general, pero obviamente si requieren algo mucho más a profundidad, pues también nos pueden dejar sus comentarios y nosotros pues con mucho gusto podremos interactuar con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarnos. Espero nos sigan acompañando en un próximo capítulo en esto que se llama La Otra Cultura, el podcast para profesionales inmobiliarios. Chao, hasta luego. Artlist.io